Panolti, Piali, Chicahuatica, buenas tardes a todos los que siguen curso de Náhuatl Práctico tanto en YouTube como en Facebook. Bienvenidos al video de esta noche de domingo. En esta ocasión, tal y como prometí a Viri Santiago, Daniel Santiago y a varios de ustedes que estaban comentando en la semana en los grupos de Náhuatl donde compartimos nuestro contenido, ¿cómo decimos te amo? ¿Cómo decimos te extraño? Inclusive eso venía dándose desde hace algunas semanas y es una preocupación que tienen muchos de los que empiezan a hablar náhuatl, que quieren aprenderlo o que simplemente quieren ser, pues, darle un toque especial a su expresión de amor, de sentimientos románticos para con la persona amada que está o no está con ellos. Y entonces preguntaban cómo se dice, por qué sí, por qué no. Una persona por ahí decía, ya me están confundiendo porque son tantas palabras y dicen que significa, que no significa, que esto, que el otro. Bueno, pues vamos allá. Es un tema que me gusta muchísimo porque evidentemente esto es algo natural en todos, que querramos en algún momento de nuestras vidas expresar sentimientos profundos por medio de la palabra hablada. El náhuatl es un idioma muy bonito. Es bonito porque transmite ideas profundas con las expresiones. No es una simple palabra. Por ejemplo, amor sola cuesta identificar a qué se refiere uno con amor. Dentro del contexto uno identifica si es amor por una persona, por un objeto, por un animal, y el amor puede ser no realmente profundo, sino algo superficial. En cambio, en el náhuatl, las palabras que hemos identificado como referentes al amor no tienen un sentido superficial, sino van más allá. Así que eso es importante. Las palabras que normalmente se utilizan para referirse al amor son 1. Tlazohtlalisli. ¿Por qué digo Tlazohtlalisli primero? Bueno, porque es la de uso más extendido para referirse al amor. Claro, para aquellos que dicen Tlaicnelili les resultará sorprendente quizás, pero bueno, les invito a que se den una vuelta por las demás variantes, que son las más, y nos daremos cuenta que inclusive en las huastecas también se utiliza la palabra Tlazohtlalisli. Sin embargo, algunos les enseñaron que la palabra Tlazohtlalisli significa te necesito y no significa te amo, y que Tlaicnelili significa te amo. Y Tlazohtlalisli, o Nimistlazotla en este caso, hablando correctamente, Nimitsignelia significa te amo, según, ¿no? Y Nimistlazotla, te necesito. ¿Creen que esto sea correcto? La respuesta es sí. Pero tampoco Tlaicnelili significa te amo. También significa te necesito. ¿Qué pasó allí? Bueno, que la palabra Tlazohtlalisli tiene raíz en la palabra necesidad, la escasez de algo. Y Tlaicnelili tiene su raíz en la expresión en náhuatl para precisamente necesitar algo. Necesitar algo porque no se tiene. Entonces, cuando digo nimisignelia, significa sé que me haces falta, que te necesito. Y nimistlazotla, sé que me haces falta, que te necesito. Así que ambas expresiones en náhuatl son idénticas. Así que podemos usarla con libertad. En realidad, una palabra tan simple como te amo en español no existe, sino que son palabras mucho más profundas que expresan un sentimiento de necesidad y necesidad mutua. Timotlazotla, Timoicnelia, nos necesitamos. Sabemos que nos necesitamos. De hecho, ahí entonces cambiaría nuestra visión sobre la palabra tlazocamati. Tlazocamati entiendo que lo necesitaba. Gracias porque me lo diste. Entiendo que lo necesitaba. Podríamos entonces encontrarle mayor significado a muchas palabras en náhuatl si nos vamos a buscar la raíz. Quizás a algunos de ustedes les sorprenda y piensen, no, no es así.
Pero les invito a investigar las raíces un poquito, a pensar, es cierto. Por ejemplo, palabras que se parecen a Tlainelili. Bueno, a alguien que le hace falta algo importante, como por ejemplo, una mujer que ha perdido a su esposo. En náhuatl, la palabra que utilizamos aquí en náhuatl central es ignosíhuatl, una mujer necesitada. Una mujer que ha perdido a su esposo se convierte evidentemente en una mujer muy, muy necesitada de todo. De sustento material, de amor, de cuidado. Así que es muy apropiado que se le llame ignosíhuatl, una mujer necesitada. La palabra para compasión, tecnomatilistli, significa literalmente el saber que las personas necesitan algo. Así que cuando se muestra compasión a una persona, en náhuatl estamos demostrando que entendemos que están en necesidad. Así que Tlainelili comparte esa raíz y significa que necesitamos a alguien. Tlazohtlalisli, de la palabra tlazocti, en escasez de algo, pues también se utiliza para expresar que no hay comida, que no hay trabajo, etcétera, que no hay algo, que se necesita algo, que hay una necesidad imperante que hay que satisfacer. Y evidentemente el amor es una necesidad. Así que, una vez más, las palabras que utilizamos para amor en náhuatl son muy, muy profundas. Pasemos a dos palabras que me sorprendió encontrarlas en el vocabulario de algunos nahuablantes. Nimitzmahuilia es la primera. Nimitzmahuilia, alguien por ahí dijo que esa palabra le enseñaron a utilizar para decir te amo. Esto es sorprendente para un servidor y quizás lo sea para quienes entienden el significado de esta palabra. Literalmente dice te tengo miedo. Así que, en lo personal, yo, sabiendo el significado de esta palabra, nunca elegiría ocuparla para decirle a alguien, te amo. Pero bueno, si a alguien le enseñaron así, ok, pero ya sabemos qué significa. Ahora, segunda palabra, nimischoquilia. Me sorprendió realmente encontrar en un vocabulario de Tetelcingo la expresión nimischoquilia para te amo. Me sorprendió también porque para quienes entienden el náhuatl sabrán que esa expresión correctamente significa te lloro. Dentro del contexto en que la encontré, esa expresión no puede significar amar a alguien. Pero, evidentemente, dentro del contexto correcto, sí que podemos usar la expresión nimischoquilia para una de las expresiones que ustedes preguntaron cómo se dice. ¿Cuál es? Te extraño. Es que realmente en náhuatl tampoco existe una palabra exacta para decir te extraño. Porque según la cosmovisión náhuatl, nada hay extraño. Todo está en su sitio. Incluso la muerte llega en el momento justo. Así que no podemos decir algo extraño y te extraño. Pero podemos encontrar palabras que signifiquen algo parecido a los sentimientos que tenemos cuando extrañamos a alguien. El sentimiento de pérdida, de necesidad, de tristeza. Así que, por ejemplo, si yo siento tristeza porque alguien se fue, me ha dejado, tal sea el caso que ha muerto, o para mí haya muerto, o para él, esa persona, yo esté muerto, bueno, entonces bien puedo decir ni me choquilía, te lloro, lloro tu partida, te lloro a ti porque ya no estás. También puedo expresar este sentimiento con palabras que ustedes han visto quizás en el internet, como ni mistemoa o mistemoa no yolo, te busca mi corazón, te busco. Es apropiado dentro del contexto. Otra expresión podría ser ni la miki, te recuerdo. Una vez más, dentro del contexto. Hay que ser enfáticos en esto. Dentro del contexto debemos utilizar cada una de las expresiones correctas de acuerdo a este. Porque si solamente digo una palabra como mistemoa no yolo, esa expresión ya tiene contexto, no pasa nada realmente, como si digo solamente nimichin namiki para decir una expresión que dentro del contexto
va más allá del simple recuerdo, sino de una sensación de necesidad. Porque podemos recordar algo, pero no necesitarlo. Incluso querer olvidarlo. Y la expresión te extraño expresa añoranza, el desear algo de regreso, no un simple recuerdo. Así que debemos elegir correctamente nuestras expresiones dentro del contexto. Nimitzpolowa, esa expresión realmente yo no entiendo por qué algunos lo utilizan. Solo los nahuas lo entenderán, los que lo usan. Porque para mí, Nimitzpolowa es yo a ti te hago falta. Pero la expresión que intentan dar a entender es tú me haces falta. Tinechpoloa, yo lo diría así. Bueno, si alguien dice Nimitzpoloa para decir lo contrario, me gustaría que me explicara en los comentarios por qué. Yo no lo entiendo, no lo critico, no lo entiendo. Así que espero que les haya gustado la conversación de hoy. Llevo más de 11 minutos, pero este tema podría seguir y seguir y seguir. Los sentimientos en náhuatl son más profundos al expresarlos con palabras de lo que pueden serlo en español. Con una sola palabra expresamos lo que en español necesitaríamos 10 o más. Un saludo. Espero que les haya gustado el video y si es así, dejen su like y compartan. Nos vemos el próximo domingo.